días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo el balance de lecturas, audio lecturas del mes de julio. Bueno, ahora he leído un poquito más, leí 10, escuché 10 relatos, entonces les voy a contar a ustedes qué relatos leí en este mes. Siguen siendo poquitos, pero es que el trabajo no me da. Antes sí me daba chance de sentarme y escuchar muchas podcasts mientras trabajaba, pero ahora no tanto. Así que, pues ya nada, hay que trabajar con lo que se tiene. Así que el primer audiorelato que escuché es El mensaje perdido del autor ruso Nikolai Gogol. Hay algo chistoso con los cuentos de Gogol, y es que a veces es como una especie de fantasía media extraña la que propone, y este cuento no es la excepción. Este cuento trata de una persona, un ruso, como un cosaco, que es obviamente miembro del ejército, un soldado, que le encargan llevar un mensaje importante al zar, o zarina, no me acuerdo si es que era el rey o la reina. Bueno, en todo caso, al zar o zarina, con respecto a los avances enemigos. Entonces él no sabe lo que dice el mensaje, solamente dice, tienes que entregar este mensaje en tal lado a tal hora, punto, final. Entonces él parte, ni siquiera se despide de la mujer ni de los hijos, parte a su misión como todo buen soldado ruso, y como todo buen soldado ruso se detiene a descansar en la primera posada y el vodka lo hace quedarse y hacer cosas. Bueno, la cuestión es que a pesar de que él está muy consciente de que está haciendo mal un poco de vodka, pues no le hace nada mal a nadie, ¿no? Hasta que, pues a la mañana siguiente descubre que no solo todas sus pertenencias han sido saqueadas, sino que los que lo saquearon no son humanos, sino seres, digamos, entes mágicos y poderosos y malignos, digamos así. Entonces es el típico cuento que te cuentan de que se fue a negociar con estas personas para que le devuelvan sus cosas, y es justamente eso lo que pasa. Él logra los que están en la posada esa mañana le dicen cómo, qué tiene que hacer y qué es lo que debería hacer, aunque estos entes no le dejan muy fácil. Así que el cuento trata de que él recuperar el mensaje, aunque el mensaje después de eso queda en un segundo plano para dar más valor a la vida y a la supervivencia de uno mismo, especialmente de su alma, ¿no? Su alma mortal. Es un cuento muy interesante que no deja de ser un cuento de fantasía, como que algo tenebroso. Ahora, el siguiente relato es un relato de terror del autor Ray Bradbury, del mismo autor de Fahrenheit 451, que se llama Te pillé. Bueno, al menos es la traducción española, que es la que escuché. Y es un cuento de terror en el sentido de que una pareja ya están casados, están, digamos, disfrutando de su temporada de luna de miel, y a la esposa se le ocurre jugar un juego que según ella se inventó escuchando un relato de terror. Para mí es una red flag primerita, clarísima. Entonces la persona accede porque dice, o sea, estoy abierto a todo, no me importa nada, hagamos. Y le da el trauma de su vida porque al parecer la cosa con la que está tal vez no sea ni siquiera su esposa, no sabe qué pasa, no sabe qué pasó en ese lapsus del juego, no, nosotros tampoco sabemos, y es tenebroso porque te quedas con incertidumbre y el pobre hombre terminó traumado. Así que si es que les gusta el terror, pues lo recomiendo muchísimo, léanlo de día para que no dé tanto miedo como me pasó a mí, porque si es que lo hubieras leído de noche, olvídense. Es terrorífico y es sin explicación, así que es sí o sí para la época del Spooky Season, o sea, para Halloween, para el mes de octubre. Entonces recomiendo mucho este cuento de Don Ray Bradbury. El siguiente cuento se llama Alegoría, de el autor W.T. Powers, y este cuento es como una especie de... es muy parecido a un cuento que yo ya había leído de Isaac Asimov, que tiene más o menos la misma temática. Es un cuento en la que la inteligencia artificial, las computadoras gobiernan todo el conocimiento de la Tierra, como que no estuviera pasando en este momento. Y esta inteligencia artificial dicta lo que es verídico y lo que no es verídico. Y cuando una persona llega con un aparato antigravedad, la persona que recibe dice que esto es imposible porque la computadora dice que no existe la antigravedad. Y el man dice, ¿qué acabas de ver? Pero es que la computadora dice,
¿qué estás viendo? Entonces nos deja en conciencia de que a dónde va nuestro conocimiento, ¿no? Lo mismo pasa en el cuento de Asimov, pero totalmente distinto. Básicamente nos pone en contexto de que a dónde va nuestro conocimiento y qué hacemos nosotros para seguir generando conocimiento o aceptar lo que ya nos dijeron, ¿sí me entienden? Aunque en la modernidad es muy difícil de diferenciar esta paradoja, pero va bien en los cuentos así, hasta me dan razones de no estar muy pegada a la computadora de vez en cuando. El siguiente cuento, relato más, es del autor George R.R. Martin, el mismo de Juego de Tronos, que nos trae un cuento, un relato del mismo universo de su saga Juego de Tronos, trayéndonos a dragones y a este misticismo que siempre ha tenido el invierno con la familia Stark de Ya viene el invierno. No es ninguna familia noble la protagonista, ni ningún rey, ni ninguna guerra, aunque hay una guerra presente siempre. En esta historia nos habla de una niña que no solo nació en el invierno, sino que es fría como el invierno. Y esa frialdad es con la que la hace, digamos, atractiva a un dragón de hielo. No un dragón que sopla hielo, sino literalmente un dragón hecho de hielo. Así como que Jack Frost hubiera tenido una mascota con Elsa de Frozen. Así, sería la perfecta mascota para esos dos. Yo soy fan del Gears, así que bueno. La cuestión es que ella no solamente protege al dragón, sino que espera su llegada cada invierno. Y con la presencia del dragón hace que el invierno sea mucho más crudo en su pequeño pueblito. La gente no es que aprecia a esta chica, tampoco, porque es una niña, entonces no aprecia a la niña, pero la guerra se está acercando y cuando llega el momento, la niña es capaz de dejar esa frialdad a un lado para poder salvar a lo que ella considera una familia. Y eso es lo bonito del cuento, es bastante hermoso y es muy bueno. O sea, la fantasía hecha de Martin es bastante buena, a mí me encantó y yo la recomiendo bastante. El siguiente cuento es Sueños de Robot de Isaac Asimov, como que no, el señor Asimov no hubiera visto el futuro, ¿no? Esto también es muy, muy presente, digamos así. Hace unos años un amigo dijo que posiblemente la inteligencia artificial que maneja Google está consciente por alguna cosa que él escuchó o alguna cosa así. Tener inteligencia artificial es distinto a ser consciente, tener una conciencia artificial, que eso ya le da un grado, digamos, como que de existencia mucho más cercano al humano. Entonces, Don Asimov plantea eso en su cuento, en donde un robot empieza a soñar. Entonces, no solamente dice que ya tiene una conciencia artificial y un subconsciente artificial que asusta a las investigadoras, porque son dos mujeres las que lo están analizando para determinar qué proceder con este robot. Sin embargo, no solamente el problema es que sueñe, sino lo que sueña. ¿Y qué es lo que sueña? Pues no lo voy a decir porque quiero que lean, pero es como que fuera una precuela de Terminator, así les adelanto. Así que si se quieren saber qué es lo que sueña, y parece que este cuento es como una precuela para Yo Robot y toda esta saga de los robots que tiene Asimov. Ya, yo no he leído Yo Robot, este es uno de mis eternos pendientes, pero habría que leerlo para entender un poco más el meollo de todo esto, así que, pero aún así el cuento es corto y muy bueno, así que yo lo recomiendo muchísimo. Te deja pensando mucho en todo esto que hacemos nosotros con la inteligencia artificial. El siguiente cuento es otro cuento de terror, que no sé si es que es terror que hablan cósmico, como el color que cayó del cielo de Lovecraft, o ahora sé que hay novelas de terror cósmico un poco más difundidas. No he tenido la oportunidad de leer otras aparte de Lovecraft. Pero la cuestión es que este cuento se llama Abuela, es del autor Emilio Bueso, no Huesos con H, sino Bueso con B grande. Y es de la versión, o sea, la visión de un niño viendo a su abuela comportarse no solamente de la forma más extraña habida y por haber, sino que también del odio que se está ganando con los vecinos, porque todos viven en el campo, con sus prados, con sus cultivos, pero cómo los vecinos culpan a la abuela de las malas cosechas o de lo que pasa a sus sembríos, ¿no? De todo eso. Y cómo un día su abuela simplemente se va, desaparece y causa estragos, y su padre, como que fuera un perro perdido, la recoge y la amarra en el cuarto. O sea, es extrañísimo. Y luego vemos cómo el niño describe cómo una turba
furiosa viene a matar a su abuela, supuestamente que su abuela ya está en más allá que acá, porque pasa algo que no voy a decir. Y luego como hay una especie de transformación cósmica, mística, muy inexplicable, y el cuento termina ahí y no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con el destino del niño, con su abuela y con su familia y con toda la gente que está involucrada. Así que es un cuento muy extraño, muy bueno, así que yo lo recomiendo muchísimo. El siguiente cuento es del autor Diego Soler y es como una especie de cuento que resume una novela o un relato más grande. El relato en cuestión que está supuestamente resumiendo no sé si es que es una novela, una historia real o algún archivo histórico o alguna cosa así, porque yo ya había escuchado este cuento antes, pero ya les digo de qué se trata. Se llama La leyenda de Sawney Bean. Esta leyenda o novela, la verdad no sé, la escuché yo igual en un podcast que novelizaba la historia. Luego cuando entré a Goodreads me enteré que era una especie de relato novela de hace algún tiempo que está basada en una historia real de las Inglaterras de, no me acuerdo si es la época medieval o un poquito más al presente, digamos, de 1700, 800, por acá. Entonces la cuestión es que esta leyenda cuenta la vida de un muchacho haragán, vago, que se empareja con una mujer igual de la misma calaña que él, es como que Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Entonces, esta pareja de personas de mal vivir no solamente generan una prole y les enseñan a mal vivir, sino que empiezan a primero a ser asaltantes de caminos, robándose cosas, robándole comida y todo eso a los transeúntes que pasan por el bosque, por el lindero del bosque, el único lindero seguro, digámoslo así. Que no solamente pasan a robar, sino que luego dan al siguiente paso a asesinar y luego el siguiente paso que es comerse lo que mataron. Entonces es una leyenda como que un poco tenebrosa de las Inglaterras de allá, no me acuerdo, ya les digo si es que es una leyenda medieval, pero fue bastante sonado al parecer en la época que hubo primero una captura de toda la familia, porque no solamente tuvieron hijos y nietos, sino que esos hijos se reprodujeron entre hijos y esos nietos se reproducieron con los hijos y con los abuelos. Es como una especie de incesto masivo que hubo y me recordó mucho en el segundo libro de Juego de Tronos, si estoy bien, el Choque de Reyes, en la que Jon Snow se encuentra con un señor que tiene a sus hijas, sus nietas y sus bisnietas sometidas a él. Él las, bueno, para seguir teniendo más mujeres a su disposición. Y a los que nacen varones los tiene un tiempito y luego bueno, eso. Entonces, es muy parecido a eso, no sé si es que Martin se basó en eso para hacer ese personaje, lo que me llama la atención, pero es una cuestión así similar, ¿no? En que los padres abusaron de sus hijos y sus hijos de los hijos y así sucesivamente, una mezcolanza completa, lo que es malo para la genética, pero bueno, la cuestión es que fue bastante sonado y obviamente las autoridades de la época les desuscribieron de la vida a estas personas mediante obviamente un juicio, no sé si es que justo, pero bueno, la cuestión es que el relato cuenta eso, es bastante sonado, entonces si es que les interesaría, pues pueden leerlo o escucharlo, es una versión muy resumida, como que viéndolo desde un lado externo. La otra versión que la leí, bueno, escuché que es de La llamada de la luna, es como que un poco más interpersonal, o sea, más metido en el personaje y en el ambiente. Pero aún así recomiendo mucho a los que les interese esto digamos, de leyendas o crímenes históricos, porque la verdad no sé si es que sean, ¿ya? El siguiente cuento es de Giovanni Papini, que se llama Dos imágenes en un estanque. Bueno, el cuento trata sobre una persona que regresa a la ciudad donde estudió su universidad y esta persona ve su reflejo en uno de los estanques que él solía visitar muy a menudo cuando era estudiante. Su reflejo refleja, valga la redundancia, una versión más joven de la misma versión que él estuvo, o sea, hace unos 10, 20 años de cuando estudiaba ahí. Y el reflejo le pide que por favor lo libere para entablar una relación con la versión más adulta, más vieja que le acaba de visitar. Entonces, no solamente nuestro protagonista libera el reflejo, sino que empieza a tener una especie de odio al reflejo, porque el reflejo es literalmente un reflejo de cómo era él hace años atrás.
un joven idealista, apasionado, con ganas de cambiar el mundo, un joven que tenía tantas ilusiones con la vida, y él ahora es aparentemente una persona más madura, en lo que vendría a ser una persona amargada, triste y conformista con lo que tiene y con lo que no cumplió, olvidado todas sus ilusiones, ¿no? Muerto en vida, básicamente. Entonces el cuento termina mal para nuestro reflejo joven, pero aún así es como que una especie de, digamos, metáfora a cómo a veces los adultos matamos nuestras versiones más, digamos, apasionadas para encajar en la sociedad o simplemente madurar, entre comillas, olvidándonos de todo lo pasado. Es un cuento bastante reflexivo y bastante, digamos, aunque se basa en la fantasía, bastante reflexivo sobre uno mismo. ¿Estoy matando a mi yo del pasado porque era un idealista tonto? ¿O yo solo soy un amargado que no soporto verme a mí mismo con esas ilusiones? ¿Me entienden? Entonces, considero que deberían leerlo, en especial los jóvenes que están justo en ese punto, o sea, de entrar a la universidad, tener todas estas ilusiones que quieren comerse el mundo y luego se gradúan y se dan cuenta de que no es como creían y luego el mundo les da un golpe de realidad. A todos nos pasa, y a mí incluida. Y los dos últimos cuentos que leímos, bueno, escuché en este mes, el primero es una leyenda, pero no recuerdo exactamente el país de la origen de la leyenda, pero sé que es un país del sudeste asiático. Yo no estoy segura si es que era Indonesia o alguna de las islas que poblan el Pacífico Sur. Pero la cuestión que es que se llama Tolú, el hijo de la hechicera que escapó de las estrellas. Y es la primera leyenda que puedo decir que no me gustó porque no entendí exactamente qué es lo que me quería decir. Generalmente las leyendas te muestran como que una especie de espiritualidad o alguna especie de moraleja oculta o algún suceso que pasó y lo novelizaron o lo ensalzaron mucho para que sea atractivo a las nuevas generaciones, ¿me entienden? Entonces, pero este cuento habla de un muchacho que vive con su mamá y el muchacho es el que siembra y cosecha el arroz o la caña, no me acuerdo, creo que era caña, la caña de azúcar para sustentar a su mamá y a él mismo, ¿no? Pero unos días la princesa de la luna ha bajado a su cañaveral y él se enamora de la princesa y como en el cuento de la princesa Kaguya, en lugar de que sola la princesa suba a la luna, ella acepta su compromiso de amor eterno y sube con el muchacho. Si el muchacho nunca pidió permiso a su mamá y él sube a pesar de que ella también se fue en contra de los deseos de su padre, el rey de la luna. Aún así, supuestamente viven un matrimonio feliz y contento, pero después de un año en que nace el principito de la luna, él extraña a su madre y desea visitarla y ahí comienza la primera pelea de pareja en la que ella no quiere que se vaya porque se va a olvidar de ella, se va a olvidar del guagua, toda esa vaina, y aunque le dice que no es verdad, que él va a volver, pide un tiempo para volver, baja donde su mamá le reclama de que por qué se fue a casar con la hija de la luna. Entonces como que, porque habiendo tanta mujer aquí, te tenías que meter con la de la luna. Entonces es un cuento como que no está nadie conforme con la unión. Entonces no entiendo exactamente cuál es la historia oculta que nos da esta leyenda, ¿sí? Porque el rey de la luna también le reclama a la hija, o sea, el hijo es un hijo leal a su madre, o sea, tienes que respetar y te vino a ver, o sea, cumplió su promesa, el niño es cumplido, aunque me caiga mal, debo reconocer que mi yerno es cumplido, y vos también fuiste caprichosa, no te presentaste, no hiciste nada bien, así que ¿de qué te estás quejando? No lo dijeron en esas palabras, pero es lo que dan a entender. Entonces, la leyenda termina así, y yo no entiendo exactamente qué. Entonces, yo no sé si es que la versión que escuché está demasiado resumida y la persona que lo relató lo ocultó cosas o la versión que ella la leyó es demasiado simplona o en realidad la leyenda es así, pero a la final nos diría que la moraleja sería que no te cases sin el permiso de tus papás, básicamente, ¿no? Pide permiso a tu mamá para casarte y a tu papá para probar el invierno. Bueno, detalles. En todo caso, es como que el primer cuento, medio de leyenda, medio decepcionante de todo esto. Pero bueno, ya vamos a seguir buscando leyendas de ese lado para ver qué me oyo con todo esto.
Aunque es la primera vez que escucho que las personas no quieren a la luna. Generalmente en las leyendas es al revés. La luna es bastante poderosa y es bastante amigable, en lo que yo he escuchado. Es muy raro eso, pero bueno, alguna cosa debe ser. El siguiente y último cuento es Barba Azul de Charles Perrault. Ya había escuchado yo Barba Azul el año pasado, no me acuerdo en qué mes, pero ya había escuchado. Y creo que ya se los presenté, es más, solo que no me acuerdo en qué mes. Pero bueno, la cuestión es que sigue gustándome este cuento, a pesar de que es un cuento infantil, un cuento de hadas, aunque no lo consideraría un cuento infantil, porque es el único cuento que no tiene moraleja obvia. No tiene un mensaje de que si es que te portas mal, Barbazul te va a comer. No. Tampoco es de que si es que eres malo, Barbazul te va a matar. No. Sino que es como una especie de un cuento, una historia de un asesino en serie. Y es bastante interesante el hecho porque la esposa no está haciendo nada mal. O sea, ella está encargada de cuidar la casa de su marido, o sea, su casa, en todas palabras. Pero la curiosidad, no, o sea, su curiosidad le lleva primero a descubrir que su marido es un asesino en serie y segundo lugar arriesga su vida por saber la verdad. Entonces, ¿cuál es la moraleja de Barba Azul? Que la curiosidad mató al gato, en este caso casi literal, que hay que obedecer y no cuestionar las órdenes del marido, que en la época que seguramente fue relatado este cuento tal vez es lo que querían decir, o que vale la pena, que la verdad vale la pena cueste lo que cueste. Porque en Noviembre Nocturno, que justamente relató este cuento, mencionan mucho esto sobre la curiosidad de saber la verdad y del engaño, ¿no? Entonces es como que estuviera ella en una jaula de oro, una jaula de oro cubierta de espejos, todo maravilloso, pero al descubrir la verdad ya toda esa ilusión se pierde y ve a su marido tal cual es. Entonces, sí me entienden lo que quiero decir. Es como que este mensaje oculto de que las cosas de oro usualmente tienen algo tránfugo detrás. Entonces, es un cuento muy bueno, bastante interesante y de verdad quisiera tener un libro que tenga todas las colecciones de Perrault, así como tengo la de Hans Christian Andersen y como quisiera tener uno de los hermanos Grimm y así sucesivamente, porque a la final estas joyitas no te las encuentras en ningún otro lado, menos en la modernidad. Por eso digo que estos cuentos deben ser leídos en la infancia, no solo para mitigar la imaginación, sino para que te quede el subconsciente ya preparado para lo que vas a vivir en el futuro. Pero bueno, detalles. Entonces, esos son todos los cuentos que tenía que hablarles el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Nos veremos.